porque con esto no veo nada. Y entonces, lo que vemos es que él se consideraba, a ver si puedo entrar ahí, él se consideraba, ahí estamos, gracias a Dios. Wi-Fi, y ahí está, listo, ¿son? A ver, espera. Ahí que tengo que cortar esto. Tranquilo, ya estamos. Volvió la luz acá y bueno, ya cambió todo. ¿Estamos bien? ¿Estás, José? ¿Me escuchás, José? Sí, levantó un poquito porque se te ve de la boca para abajo nada más. Claro, que estoy medio visco acá. Claro. Me quedé sin luz, en el ombligo, en mi casa. Espera. Bueno, ahora sí, pasamos en limpio. Sepan disculpar. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí sí. Bueno, ahí voy a poner a los muchachos y ahí los veo todos. Ahí está. Gracias, muchachos. No sabía que me iba a pasar esto. Entonces, volvemos a este relato. Nosotros como hijos de Dios somos en este tiempo, rápidamente le digo esto, somos en este tiempo mensajeros. Somos mensajeros de un mensaje que es el mensaje de Dios. No es el mensaje que podemos llegar a decir que es el mensaje nuestro, sino el mensaje de Dios. Entonces, en este tiempo, nosotros somos mensajeros del mensaje de Dios. Ahora, en este caso, Isaías, tremendo mensajero de Dios, él vive un proceso. Para ser un mensajero de Dios se necesitan por lo menos tres cosas, y las tres cosas que le pasó a Isaías en lo que pudo leer José, había mucho más para leer, pero evidentemente el corte de luz se nos complicó, ¿no? Pero lo primero era que no tenía que confiar en el presidente, en el rey, en el gobernante, en la persona que tenía toda la autoridad, ¿no? Todo. Porque no hay alguien que pueda estar encima de Dios. Entonces, y si bien hasta el capítulo 6, inclusive el 5, estaba profetizando Isaías, pero todavía no había pasado este proceso, porque él seguía confiando por la cantidad de años que estaba este rey, seguía confiando. Este rey, dice cuando leemos en Segunda Crónica 26, 16, que él se llenó de orgullo, y cuando se llenó de orgullo, se agrandó y cometió un tremendo pecado. Bueno, después lo vamos a ver un día ese. Pero léanlo, porque ¿cuál era el pecado del orgullo que él entró? Y él fue el que tuvo lepra a partir de ese pecado que tuvo delante de Dios. Por el orgullo, él entró en orgullo. Entonces, ¿y cuál fue el orgullo? Él dijo, yo soy gobernante, tengo poder, yo puedo estar en el mismo lugar que están los sacerdotes. Y entró en el lugar donde no tenía que entrar. Él se consideraba todopoderoso, más que cualquier persona. Y ahí es donde peca. Tuvo como 10 años con lepra y tuvo que ir a vivir fuera del palacio. Todo fue muy complicado. Pero llegó el tiempo que él murió. Nosotros muchas veces confiamos más en lo... se nos resulta más fácil, por ejemplo, hablando políticamente, si algunos se apoyan más en algún tipo de candidato de presidente o presidente, o tipo gobernador, y confían en estas personas. Pero esa confianza en estas personas nunca pueden desplazar en confiar en Dios. Y ese era el problema que había tenido el tremendo profeta Isaías. Entonces, lo primero que él se considera, ¿por qué se consideraba inmundo de labios? Porque había honrado sus labios a este rey.
igual que el pueblo era el mundo de labios. Entonces, ¿qué es lo que necesitó Isaías para ser mensajero de Dios? Yo sí le pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren ser mensajeros de Dios o ustedes aceptan el llamado de Dios a llevar las buenas noticias? ¿Sabe una cosa que en estos tiempos, todo eso, está bien, es real que estamos en una situación complicada, pero a veces somos más mensajeros del COVID o que el mensaje que tenemos que llevar, el verdadero mensaje de esperanza, de salvación, de una proyección de vida, a tanta gente que está desesperada. Ahora, claro, Isaías lo que hace, lo primero es, hay algo que se le provoca a él, que dice, yo soy un inmundo, porque yo confiaba más en este rey, que sería bueno, ¿no? No sé, pero yo confiaba más en el rey que en Dios. Entonces yo soy una persona que inmunda, entonces no soy puro, eso es lo que quiso decir. Y entonces, es interesante, ¿no? Como el relato que nos contaba José recién. Entonces dice en el verso, lo que es en el 8, ¿no? Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con una tenaza. Hasta el mismo serafín, el mismo ángel, no podía tomar el carbón porque estaba encendido, ¿no? Y con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿Qué pasó? Él dejó de confiar en cualquier gobernante autoridad. Puede ser un gobernador, puede ser un intendente, puede ser un intendente, un gobernador, un presidente, o alguna autoridad mundial de las grandes potencias. Uy, si Putin está con nosotros, uy, si el presidente de Estados Unidos está con nosotros, uy, si, yo qué sé, de alguna gran potencia nos apoya y apoya a Argentina, vamos a salir bien. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser eso, ¿no? Dice, uy, si China nos apoya, todo el poder de China nos apoya, vamos a salir adelante. Si la Unión Europea nos apoya, vamos a salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? Es confiar en UCIAD, es confiar en los que tienen poder, pero no confiar en Dios. Y a veces lo declaramos con nuestra boca. A veces me decimos, bueno, ahora todo va a ir bien, porque si tenemos la vacuna de Pfizer va mejor, porque es de una potencia, o también la de ¿cómo se llama? La rusa, que de Rusia, o la misma China, que de China, ¿no? Son potencias. No, son buenas, todas son buenas, porque son de grandes potencias. Ahora, ¿en quién debo yo confiar? Para ser un mensajero de Dios y llevar el verdadero mensaje, no llevar un mensaje humanista, debo primero confiar en Dios. Pero cuando yo he pasado un tiempo de mi vida confiando en lo que me puede dar el hombre, y lo he honrado, y le digo, si no hubiese sido por usted, porque me consiguió este puerto de trabajo, hay que ser agradecido, pero no que ocupe el lugar de Dios. Yo he dado muchas gracias a mucha gente que me ha favorecido, pero antes he estado quebrado de rodillas delante de Dios, diciendo, Señor, si no hubiese sido por vos, esto no hubiese salido. Porque si no hubiese hecho inmundo mis labios, si yo declaro a un gobernante con mayor autoridad que Dios. Y entonces me considero impuro. Y entonces viene el Señor y dice, no dice Raúl, Johnny, Nicanor, Dani, dice así, yo ahora, con este gesto de esta brasa encendida, te purifico. Ya estás limpio.
wow, se acercaba un momento hermoso para Isaías. Porque Isaías, hasta ese momento, escuchaba a Usías, escuchaba a este gobernante, a este líder político. Y en segundo lugar, escuchaba a Dios. Pero cuando Usías muere, desaparece, él se considera y tiene una revelación a través de lo que ustedes vieron de los ángeles y todo esto. Y dice, yo la verdad que fui inmundo, confiaba más en el hombre que en Dios. Y entonces dice, yo no merezco nada. Y Dios dice, yo te purifico. Y Dios nos purifica. Dios tiene mucho amor y misericordia y nos purifica. Dice, hasta aquí confiaste más en el hombre que confiar en mí. Pero yo te purifico. Y ahora estás puro para confiar en mí. Y lo tercero que le pasó a Isaías es que él escuchaba muy atentamente a Usías, al rey. Pero ahora empezó a escucharlo a Dios. ¿Cuándo? En el versículo que sigue, que estaba leyendo José, después de haber tocado el carbón su boca, dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré? ¿Qué hizo Isaías? ¿A quién escuchó? ¿Usías? No, Usías estaba muerto. ¿Al otro gobernante que era el hijo que lo sucedió? No, escuchó a Dios. Dice, ¿a quién enviaré? Ya miren, él, reconociendo que había pecado porque había puesto al rey sobre Dios, al presidente sobre Dios, a un poderoso mundial sobre Dios. Reconoció eso. Dios lo purificó porque él se arrepintió. Él lo reconoció. Dice, yo pequé. Yo le di mayor lugar al hombre que a Dios. Y entonces Dios lo purifica. Y ahí empieza a suceder algo maravilloso. Ustedes van a ver que todos los capítulos de Isaías, del capítulo 6 en adelante hasta el 20 y pico, van a ver que es toda una revelación maravillosa porque empieza a escuchar y a escuchar a Dios. Ya no escucha lo que dice el hombre. Los verdaderos mensajeros de Dios en estos tiempos son los que escuchan a Dios y no escuchan a los hombres. Son los que escuchan a Dios. Tenemos que afinar nuestros oídos para escuchar a Dios. Arrepentirnos, por si hemos dado más valor a lo que dice el hombre que lo que dice Dios. Y Dios nos purifica. Y después que somos purificados, comenzamos a escuchar a Dios. ¿Y cuál fue la pregunta de Dios? Esta es la que más conocemos. Dice, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y él lo escuchó. Estaba hablando, Dios le estaba hablando. Y dice, envíame a mí. Yo voy a estar. Yo voy a hacer. Lo voy a hacer yo. Yo voy a ayudar a este pueblo. Miren la respuesta. Ahora, yo le he preguntado a cada uno de ustedes, queridos, ¿en quién están confiando? No digo que sea así, perdón, pero voy a hacer un ejemplo claro. Hoy el dueño de Walmart es Narváez, ¿no? Estoy seguro que Johnny no confía en Narváez, confía en Dios, que está sobre Narváez. ¿Se entiende? Uno no es que tiene que ser como ese no obediente a las autoridades, pero no poner mi confianza. Mi confianza, hasta en una misma vacuna. Mi confianza no está ni en la vacuna, está en Dios, sobre todo. No, pero mire, pastor, que esta vacuna salvó a todo el mundo. Yo confío en que el Dios que salva a todo el mundo, yo confío que Dios es el que salva a todo el mundo. Entonces, mi confianza, yo no puedo ser un mensajero de Dios si confío primero en el hombre. ¿No? Las jubilaciones andan muy cortitas, decimos con José, ¿no, José? Está media baja la jubilación. Si este gobernador nos daría un aumento de jubilación. No,
Está bien que Dios lo use, o no, si no lo usa, no lo usa, pero digo, Dios, escucha que necesitamos un aumento de la jubilación. Entonces, y Señor, en vos confío, en todo lo demás es secundario. Vos sos el dador de todo. Entonces, mi corazón es un corazón de confianza en Dios. Pero si yo antes confío en el hombre, ¿cuántas veces decimos, uy, si tal gerente, si tal jefe de sección me diera tal o tal cual cosa, yo lo podría lograr? Podría cambiar el auto, podría cambiar la rueda, la batería, cada vez puedo cambiar menos cosas, pero algo puedo cambiar. Pero si me daría un aumento, y si tal persona es bueno conmigo, pero el que tiene que dar todas las cosas con una gracia especial, con un amor especial es Dios. Entonces Isaías confió, primero se dio cuenta que estaba confiando en Usías, que confiaba más en Usías, en el rey, que en Dios. Luego se reconoce que eso era un pecado. Se arrepiente y se reconoce, soy impuro por haber confiado más en el hombre que en Dios. Pero Dios lo purifica. A todos nos purifica Dios. Y cuando nos purifica, automáticamente empezamos a escuchar a Dios y no al hombre. Y Dios le pregunta, en este relato tan hermoso, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dijo, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile esto a este pueblo. Es hermoso. Ahí vemos una transformación de alguien en la cual todos consideramos como uno de los grandes profetas. Pero miren qué interesante. Al comienzo del libro de Isaías, un libro que les recomiendo en la Biblia que lo lean, encontramos en esos 8 versículos todo un proceso de adaptación de alguien que quiere ser un mensajero en estos tiempos, un mensajero de Dios. Somos mensajeros de Dios. Somos el cartero de Dios. Llevamos el mensaje. Somos un mensajero de Dios. Pero si llevamos un mensajero de Dios, solo a Él debemos de tenerlo en primer lugar. Y roguemos para que nuestra Argentina y la iglesia en primer lugar, y luego toda la Argentina empieza a confiar en Dios, se reconozca como pecadora, Dios nos purifique y se levanten mensajeros de buenas noticias que llevan el mensaje de Dios, porque no vino un rey a decirle, anda a decirle a todo el pueblo este mensaje que viene de parte de Dios. No, Dios le dijo y él lo escuchó. ¿Se entiende? Bueno, muchachos, disculpen que fue medio desprolijo, pero bueno, así salió, porque no hubo luz, ahora tengo luz. Pero no sé si se entendió el concepto. ¿Se puede? Sí, ahí están. Enseguida. Bien. ¿Alguien podía aportar algo? Sí, Tema. sí. Creo que es un mensaje profético, y espero que se entienda lo que estoy diciendo. Respecto a ver, por ahí en nuestra vida hasta el momento no nos ha ocurrido esto, ¿no? Pero que puede llegar a venir algo, podemos llegar puede llegar a venir algún tipo de Usías a nuestra vida, o sea, que por ahí que nos cautive, ¿no? Nos enamore, y creo que tener esto presente es súper importante, ¿no? Para los tiempos que vienen, ¿no? Que
más allá de quién esté gobernando y que también lo haga según nuestro criterio, no pongamos nuestra fe, nuestra esperanza por sobre Dios, ¿no? Eso en primer lugar. Y después que no lo serio, ¿no? Que el Señor se toma, el que también pongamos nuestra esperanza, nuestra fe en alguien más que no sea Él, ¿no? Y porque fue necesario que, que Isaías pueda ser limpiado, pueda ser santificado, eh, eh, o por haber puesto la confianza en un hombre. Eh, y, y bueno, por eso me parece importante este mensaje. La verdad que, eh, bueno, es súper importante para, creo, los tiempos que vienen, ¿no? Siempre el Señor en primer lugar. Mm. Bien, Nicanor. A mí me pasó este último año, como a varios de nosotros, de tener que ir a trabajar todos los días exponiéndome, todo esto que decías vos, pastor, ¿no? De la vacuna y todo eso, exponiéndonos, pero no estar dentro de ningún grupo prioritario para la vacuna, así que la vacuna lo vemos como algo más lejano a algunos, ¿no? Como que no entramos todavía en esa discusión. Y sin embargo, nunca lo había masticado como lo escuché el sábado. Por ahí Matías y Agustín me ayudan. ¿Cómo se llama la mujer que de ahí de Güemes, que vive en la esquina, que ella nos contaba como todos los días ella se levantaba para cartonear, ¿sí? Para conseguir comida del tacho, y lo único que tenía era Dios? Y que ella decía, Abel, ¿cómo? Abel, 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 ¿Abel? Isabel. ¿Abel? Isabel. Hijo. Isabel. Isabel decía que ella con la edad que tiene exponiéndose todos los días, yendo a cartonear, ya tendría, ella lo decía con sus palabras, tendría que estar muerta. Entonces ella todas las mañanas daba gracias y tenía toda su confianza en Dios, incluso cuando conseguía la comida del tacho, ¿sí? Ese era su escudo, ¿no? Sí, como dice el Salmo, ¿no? Escudo es Dios a los que en él esperan. Y eso lo ponía a Dios como su escudo. Y estaba leyendo en Primera de Samuel, ahí justo lo estaba buscando, pero lo leí hace poquito, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, en el versículo 23, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué estaba pensando en esto? Algo parecido por la situación de Usías, ¿no? Saúl, rey poderoso, no podía hacer lo que podía hacer David. David era un pastor, era un músico. Un rey poderoso no podía hacer lo que hacía un pastor y músico ungido por Dios, que era apartar espíritus malignos. David lo único que necesitaba era un arpa, no era el arpa, ¿no? Era el Espíritu de Dios se había posado sobre él desde que había sido ungido. De hecho, me hace acordar unas palabras que escuché en una milonga de Facundo Cabral que decía: Dios respeta al hombre cuando trabaja y lo ama cuando canta. Y lo que nosotros no podemos dejar de pedir y clamar todos los días, toda la mañana, es ese amor de Dios, que es nuestro escudo, porque ahí es donde esperamos en Él.
Nada, eso quería compartir. Bueno, qué bueno, qué bueno vienen tiempos que no sé si alguien más iba a decir algo, no, perdón que hablé yo, pero vienen tiempos que no tenemos tiempo, vienen tiempos que no podemos estar son el tiempo de los mensajeros. Y bueno, sumaba recién Matías, proféticos, ¿no? Pero quiere decir anticipando los tiempos que van a venir. Pero el único que puede anticipar los tiempos que van a venir, el único que puede decir lo que va a suceder es Dios, no son los subsías. Y entonces no nos mezclemos en esto, seamos respetuosos. Esto no quiere decir que uno tiene que ser irrespetuoso, pero yo confío en Dios. Yo no confío ni en el macrismo, ni en los Fernández, no confío en ninguno de ellos que vaya sobre Dios. Primero es Dios. No confío ni en el ministro de Salud, ni en el ministro de Educación. Confío en Dios, de este gobierno o de la oposición. No confío como palabra que me dice qué es lo que va a suceder. Palabra que me marca un camino de seguridad. El único que me habla y me marca un camino de seguridad es Dios. Y eso es lo que pasó a Isaías. Él confió en otro. Pero después se arrepintió y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Soy inmundo. Pero Dios dice, yo tengo misericordia. Y agarro el carbón y te hago puro. Y en el momento que quedó puro, empezó a escucharlo a Dios. Y ahí era un mensajero. Porque ser un mensajero de Dios no es llevar el mensaje que está impregnado todo. A ver los mensajes de YouTube, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de los canales de televisión. Hay un montón de mensajes. Lo que dice el periodismo, el cuarto poder, ¿no? Algo así. El tremendo poder, decir, bueno, esto es lo que va a suceder. Y yo digo, no, yo no confío en lo que dice, yo confío en lo que dice Dios, porque Dios ahora me habla y yo lo escucho. ¿Y por qué lo escucho? Porque me purificó. Ahora, querido, ¿quién de nosotros se considera que es impuro? Déjate que Dios te purifique. Porque aquel que dice yo soy impuro, no puedo llevar el mensaje, es porque se considera impuro. Pero si Dios te purifica, que bueno, vas a ser puro. Y si sos puro delante de Dios, porque Dios te purifica, no porque uno pueda hacerlo. Empiezo a escuchar a Dios. Las otras voces no me aturden, no me confunden las otras voces. Pasan a ser minúsculas ante lo que dice Dios. Y cuando Dios habla, y Dios me dice algo, ¿qué paso a ser? Un mensajero de Dios. Como diría Matías, dijo recién, mensajero profético, pero vamos a ser un mensajero de Dios. Y sabes, José, Daniel, Percy, Mica, ahí mi amado amigo Marco, ahí está Germán, John, Mati, Agustín, yo mismo, somos mensajeros de Dios. Llevamos un mensaje de Dios lleno de paz, de esperanza, de honestidad, una propuesta de parte de Dios. Dice, pero ¿Dios qué es ministro de salud? Sí. ¿Dios qué es ministro de economía? Sí. ¿Dios qué es? ¿Es un presidente? Más que un presidente. Dios está sobre todas estas cosas y tiene un mensaje esperanzador, maravilloso, ético, honesto, no corrupto, puro. Y ese mensaje es el que tenemos que llevar nosotros. Agarremos, como se usaba antes los carteros, que usaban como una mochila ahí, y se colgaban eso ahí, no era mochila, no me acuerdo, una cartera. Un morral, eso, gracias Daniel, morral, no me salía, que ahora están de moda. Agarrar un morral y tenemos que agarrar nuestro morral. Pero pastor, yo no me consigo puro, deja que Dios te purifique.
yo me he equivocado tantas veces, dejá, no te preocupes, Dios te purifica, igual que purificó Isaías, tremendo el profeta. Y deja que Dios nos purifique, Él nos purifica. Y en el momento que nos purifica, empezamos a escuchar a Dios. Y esas cartas de buenas voluntades, de esperanza, de fe, lo ponemos en el morral, ¿no me sale? Morral, que dijo Dani, lo ponemos allí y vamos a llevar las buenas esperanzas, vamos a llevar los buenos consejos que Dios nos está hablando, porque ahora, siendo puros y no teniendo a los usías sobre Dios, no teniendo autoridades o aquellos que creo que me van a sacar. Amigo, se las resumo. El único que puede salvar a Argentina es Dios. Amén. Para no ir más allá. Pero el único que puede salvar a Argentina es Dios. Y quiero decirles, hoy estaba comunicado con un joven, pero un joven que es misionero en Estados Unidos, muy preocupado por Estados Unidos. Y él me dijo, el único que puede salvar a Estados Unidos, que algo terrible que está viniendo es Dios. Estados Unidos, nosotros pensamos que tienen todo solucionado. Como andan regalando y ofreciendo vacunas, creemos que son los capos. Yo no creo. El único que puede salvar al mundo no es ni la Unión Soviética, nadie, ni el Reino Unido, ni potencias como Italia, Francia. El único que puede salvar a este mundo es Dios. Y los mensajeros de ese mensaje se llaman José, Daniel, Percy, Nicanor, Matías, Agustín, Johnny, Marco, mi amigo de Senada ahí, Germán, post-COVID y Raúl. Somos los únicos que somos los mensajeros. Amén. 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 ¿Puedo decir algo más, pastor? Por supuesto. Cortito. Igual que Isaías, si bien estaba contaminado, estaba viviendo en medio de un pueblo impuro y él mismo estaba impuro. No obstante, Isaías para poder ser limpio estuvo delante de la presencia de Dios. Dios le permitió poder verlo. Él tuvo una revelación del Señor, del Señor sentado en el trono, lugar de gobierno. Pudo contemplar, porque dice que vi al Señor, vi al Señor, vi al Señor. Contempló la santidad del Señor. Y después en el versículo 5, cuando habla cuando reconoce que está en medio que él es impuro y que está en medio de un pueblo de labios impuros, dice, no obstante, mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. No obstante de todo esto, mis ojos han visto al Señor Todopoderoso. Y ahí comenzó la historia, ¿no? Primero con la muerte de Usías, con el poder contemplar a Dios, su santidad, su lugar de gobierno, y ahí sí vino esa purificación que necesitaba Isaías para ser ese mensajero. Para ser el mensajero. Necesitaba él ser limpio, necesitaba Dios que Isaías sea limpio, pero esa limpieza vino cuando Isaías pudo ver al Señor, cuando el Señor le reveló de él y lo vio, y esto me habla de esa intimidad, de esa intimidad que Dios quiere que tengamos para Él ir purificándonos de otras cosas que hemos puesto ante el Señor, y ahí ser ese mensajero. Porque como decía hoy al principio, la maldad de Isaías, o sea, no tenía que ver por ahí con un
pecado como lo podemos llegar a imaginar, sino tenía que ver con esto, ¿no? Con lo que vos decís. Había puesto otras cosas delante de Dios, ¿no? Así que quería agregar eso. Tarea tenemos que hacer. Cada uno de nosotros sabe. Puede ser que tengamos a alguien en este momento en el cual depositemos más confianza que en Dios. Puede ser. No tiene que ser alguien global, sino a veces en ciertos aspectos. Si en Dios, en esta revelación, a través de la intimidad que dice Matías, así como Isaías, en todos los aspectos de nuestra vida, todo aquel que quiere ocupar el lugar de Dios, no lo puede ocupar porque lo ocupa Dios, yo decido que lo ocupe Dios. Y así, considérame aún impuro, pero Dios me purifica. Yo lo voy a poder escuchar a él. En todos los aspectos. Nicanor allí en la CES, Johnny en Walmart, Matías en la radio, allí en el taller de Marco, Germán en el conurbano, allá en Perú, en Percy, allí en el barrio, en el almacén, en la verdulería de Daniel, con Poche. Y cada uno donde estamos, todo lo que vaya a suceder no es porque alguien nos va a favorecer, sino el que nos favorece es Dios. Utiliza gente, pero la gloria se la lleva solamente Dios. Amén. Y Señor, si algún día yo dije, uy, si tal persona me favorece, yo me arrepiento, quemá mis labios, purificame, y ahí empiezo a decir, de aquí en adelante, Dios, usa a quien tengas que usar y que seas tú glorificado en esto, porque eres el único que va a sacar de toda esta situación. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, yo no quiero robarle más tiempo, me sobrepasé en tiempo por el corte de luz, fue complicado, pero espero que se haya entendido el mensaje. ¿Bien? Nunca pensé que me iba a pasar eso. Pero, queridos, yo estoy muy contento por los 10 que hoy estamos conectados. Y muy contento porque está Marcos. Marcos, qué lindo que estás conectado. Siempre estás conectado, porque estuviste tempranito conectado. Qué lindo, qué lindo. Y qué lindo. Te extraño mucho, Marcos, te extraño mucho. Te extraño porque quiero estar cerca tuyo, ahora no podemos ni abrazarnos, pero no te escucho, estás muteado. Lo que pasa, pastor, que tengo que ir con una sábana con usted. Ese es el tema. No, babero, tamaño... Sábana, no, babero ya no, le queda corto el babero. Mirá, no me hagan hablar de Mateo porque es muy fuerte. Pero hoy me vino a visitar por primera vez. Y damos gracias a Dios porque no siendo merecedor, por gracia de Él, hoy podemos estar viviendo esto. Pero y entonces, ahora es muy fácil. Yo estoy enganchado con el mensaje. Esto Dios me habló hoy. Así que yo me senté y digo, bueno, pero le voy a compartir lo que Dios me habló hoy. Pero es muy fácil darle la gloria a otra persona. Ustedes saben que mi mamá se salvó milagrosamente del COVID. 97 años. Hizo todo el cuadro y severo. Una neumonía bilateral. 97 años. Hoy está más viva que viva. Y está más lúcida que lúcida. ¿Y eso por qué? Por gracia de Dios. Ahora, parte de mi familia vio ese milagro y dice, esto es un milagro, hermano. Hoy la abuela, mi mamá decía, mi hermano, te vivo, es un milagro. Y hoy ya le están dando la gloria a Lucías, que es el médico. El médico no hizo absolutamente nada. Les puedo asegurar, no hizo nada. Dijo, es muy difícil que se salve la abuela. Y la abuela se salvó, y hoy le estoy dando las gracias. Gracias porque la salvaste. No lo salvó. Yo doy fe que no lo salvó. Dijo, yo no sé qué hacer. Es imposible que se salve. Y se salvó.
Y te dan cuenta cómo hay Usías. ¿Eh? Entonces, hay un pueblo de labios inmundos que da la gloria a quien no tiene que darle la gloria. Y hoy Nicanor no se ha contagiado, los que se han contagiado están bien, como Percy, como Germán, y estamos bien, estamos contentos. Pero la gloria es de Dios. Amén. Y a ver, volviendo a lo que dijo Marco, estamos muy felices con Mateo. Y yo le puedo decir gracias, Franco, gracias, Peña, por Mateo. Se los digo, pero digo gracias Dios, porque vos estás hasta sobre mi hija y sobre mi yerno. Y tenemos a Mateo. En todo, Dios está sobre todo. Johnny, ¿cómo andamos, Johnny? Vamos a que esta palabra, te viste calladito, Johnny, yo sé que esta palabra vos te movilizó, vamos, pero vamos a tener una oración y que esta palabra, si hay algo humano del hombre, mío, es que Dios la saque y que deje solamente lo que es Dios. ¿Eh? Y recuerden, no te cortes solo, nos necesitamos todos estar unidos como las brasas unidas están encendidas. Amén. Oramos, Johnny. Amén. Oramos, Johnny. Amén. Padre, te damos gracias por esta reunión. Gracias, Padre, por la palabra que nos diste, Señor. Sobre todo, Señor, quita todo orgullo de nuestra vida, Señor, porque sabemos de dónde nos sacaste, Padre. Que recordemos primeramente de dónde nos sacaste, Señor, de lo más profundo que caímos, Señor Padre Santo. Bendice, Señor, bendice nuestros hermanos, Señor. Gracias porque pudimos librar de esta pandemia, Señor, hasta ahora. Y solo depende de ti, Señor. Bendice, Señor, bendice toda nuestra familia, Señor, todo lo que hagamos, Señor. Y sobre todo, Padre, bendice, Señor, que podamos llevar tu palabra, Señor. Que no tengamos Usías en nuestras vidas, Señor. Sino darte el primer lugar, Señor. No solo por nuestros trabajos, Señor, por todas las cosas, Señor, pero sobre todo a ti, Padre Santo. Bendice esta noche, Señor, que podamos estar tranquilos, Señor, confiados en ti, Señor, y no en las autoridades o en vacunas que pueda haber, Señor. Te damos gracias por esta reunión y dejamos toda esta noche en tus manos, Padre. Amén. 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 Dios los bendiga Amén. grandemente.